Hola, buenas, mi nombre es Carla Martínez y hoy les estaré hablando sobre el artículo de la Ley Aeronáutica Civil, desde el 6.9 hasta el 7.9. El artículo 6.9 establece que las empresas extranjeras deberán contar con una autorización de la Autoridad Aeronáutica para operar en Venezuela. Esta autorización se otorgará previa comprobación de que la empresa cumpla con los siguientes requisitos: estar debidamente constituida y autorizada por los servicios de transporte aéreo de su país de origen, contar con un certificado de aeronavegabilidad válido para las aeronaves que utilizan en Venezuela, contar con un seguro de responsabilidad civil, cumplir con las normas de seguridad establecidas por la Autoridad Aeronáutica. El artículo 70 establece que es importante garantizar la transparencia y el debido proceso en el otorgamiento de permisos de operación internacional. Permite a las personas naturales o jurídicas interesadas en la actividad aeronáutica expresar sus opiniones y presentar argumentos que puedan ser considerados por el INAH al momento de tomar una decisión. El artículo 71, en términos de derechos aerocomerciales, se refiere a los derechos exclusivos que tiene el Estado venezolano para operar servicios de transporte aéreo en su territorio. Estos derechos incluyen el derecho de otorgar concesiones y permisos para operar servicios de transporte aéreo, así como el derecho a regular el funcionamiento de dichos servicios. El término de rutas aéreas se refiere a las trayectorias que siguen las aeronaves para viajar entre dos o más puntos. Las rutas aéreas son asignadas por la Autoridad Aeronáutica a los concesionarios o permisiarios de servicio de transporte aéreo. El artículo 72 establece que tiene como objetivo promover la eficiencia y la competitividad en el mercado de servicios de transporte aéreo en Venezuela, así como garantizar la seguridad de los pasajeros y de la aeronavegación. Dada la aprobación de la Autoridad Aeronáutica, es un requisito previo para la entrada en vigor de las alianzas estratégicas y funciones entre empresas de transporte aéreo. El artículo 73 lo que nos dice que es una medida necesaria para garantizar la seguridad de los pasajeros y de las aeronaves. La prohibición del porte o tendencia de armas a bordo de aeronaves está justificada, donde en la mayoría de los casos se puede hacer excepciones para el uso de la Fuerza Armada o a su vez de la Autoridad de la Seguridad del Estado. El artículo 79 establece que las empresas de transporte aéreo deberán contar con un certificado de transporte de mercancías peligrosas, emitidos por la Autoridad Aeronáutica. Este certificado es un documento que acredita que la empresa cumple con los requisitos establecidos por la Autoridad Aeronáutica para el transporte aéreo de mercancías peligrosas. El artículo 75 nos dice que es una medida necesaria para garantizar la seguridad de los pasajeros, donde la regulación del servicio especializado de transporte aéreo es necesaria para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los pasajeros y de las aeronaves. Para la presentación de este servicio se requiere un permiso y certificado de explotador de los servicios de transporte aéreo emitido por la Autoridad Aeronáutica. El artículo 76, que el servicio se regirá por la normativa del Ejecutivo Nacional, siempre y cuando cumpla con la normativa de seguridad. El objetivo de este artículo es permitir brindar al transporte aéreo llegar a zonas remotas o de difícil acceso donde las empresas privadas no presten sus servicios. Esto contribuye a la integración y desarrollo de estas zonas. El artículo 77 establece que el trabajo aéreo podrá ser realizado por empresas debidamente autorizadas por la Autoridad Aeronáutica, donde los requisitos son importantes para garantizar que estas empresas realicen este tipo de trabajo y tengan la capacidad y recursos necesarios para hacerlo de manera segura. El artículo 78 establece que la aviación en general podrá ser realizada por personas naturales o jurídicas que estén debidamente autorizadas por la Autoridad Aeronáutica. Además, las personas que realicen estas actividades de aviación general
deberán cumplir con sus respectivas documentación, como contar con licencia de piloto aeronáutico en la clase correspondiente, lo cual será emitida por la autoridad aeronáutica, contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubren los daños que puedan causar, cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la autoridad aeronáutica. Y para finalizar, el artículo 79 establece que la aviación privada es aquella que se realiza con aeronaves de propiedad privada, que no se encuentran sujetas a las disposiciones de la ley para el transporte aéreo comercial o para el trabajo aéreo. Este artículo tiene como objetivo regular la aviación privada, como emitir licencias y certificados médicos al personal piloto y a su vez certificar las aeronaves y cumplir con lo establecido en la ley aeronáutica. Gracias. Muy buenas tardes. Continuando con la actividad del análisis de la ley de aeronáutica civil, en cuanto a la materia de derecho aeronáutico, continuando con la disertación de mis compañeros, me corresponde del artículo 80 al artículo 90. En este caso, bueno, vamos a comenzar a analizar capítulo por capítulo para abarcar estos 10 artículos, los cuales me corresponden. Me presento, mi nombre es Miguel Eduardo Monbrón Sánchez, cursante de GTM sección B. Vamos a comenzar con el artículo número 6 de la aviación general, en el cual comenzamos analizando el artículo 80, que habla sobre los vuelos de exhibición, demostración, experimentales, deportivos y otros especiales. En este artículo se refiere a que por esa índole que tienen esos vuelos especiales, por ser de exhibición, demostración, experimentales, deportivos u otro tipo, no están exentos de estar enmarcados en el ordenamiento jurídico del INAC, es decir, deben estar sometidos bajo todas las regulaciones inherentes a esta ley, las regulaciones aéreas venezolanas y todas las normativas que pueda dictaminar nuestra autoridad aeronáutica. Vamos con el artículo número 81, que habla sobre los vuelos de los objetos que no son aeronaves. Este artículo es interesante porque se refiere a todos los vuelos de objetos que no entren dentro de la definición de la OASI de qué es una aeronave, como puede ser el caso actualmente de los RPAS, que no entran dentro de la definición de una aeronave, pero es un dron que ocupa el espacio aéreo e interviene en el tráfico aéreo porque ocupa los niveles de vuelo utilizables para la aviación general. Entonces, en este caso, por no estar dentro de la definición de aeronave, no quiere decir que estén exentos del ordenamiento jurídico nacional en materia de aeronáutica, es decir, deben estar normados por el INAC igualmente. El artículo 82 habla o dicta sobre la actividad de los aeroclubes. Los aeroclubes se van a manejar igualmente como si fuese una organización de mantenimiento aeronáutico, una aerolínea, un taxi aéreo o cualquier otra institución aeronáutica que esté normado por la autoridad aeronáutica. Los aeroclubes van a tener el mismo tratamiento y deben regirse por las mismas normas. Es más o menos lo que habla este artículo. Por último, en este capítulo tenemos el artículo 83 referente a la organización de eventos aéreos. Esto no nos compete porque últimamente en Venezuela se han desarrollado muchas exposiciones aeronáuticas de índole, recreativo, formativo, hasta turístico en nuestro país. Sin embargo, este tipo de organizaciones de eventos aéreos, por tener shows aéreos, van a ocupar el espacio aéreo por momentos, mientras se esté realizando aeromodelismo, mientras se estén realizando los pasajes aéreos, mientras se estén utilizando la demostración de los drones, van a ocupar el espacio aéreo. Por esto deben estar debidamente normados por el INAC y deben realizar sus normativas o su permisología con el suficientemente anterioridad o con el tiempo para que se emitan los permisos necesarios y los notas para que el espacio aéreo sea aprovechado de una manera eficaz y segura y no intervenga en la actividad aérea de nuestro país. Esto culmina el artículo número 6, culmina en el artículo 83. Ahora vamos a ver el capítulo número 7, habla sobre la plataforma tecnológica en nuestro país referente a la aviación. Vamos a comenzar con el artículo 84, un artículo muy interesante, sobre todo para los que hacemos vida como pilotos. Habla sobre la responsabilidad que tiene la aeronáutica civil para normar
lo que son las nuevas tecnologías en la actividad aeronáutica. Entonces, el INAC primero tiene la responsabilidad de normarlo y regularlo, y por otra parte tiene la responsabilidad de promover el uso de nuevas tecnologías y adaptarlo a eh, nuestro estado aeronáutico en este caso. Esto, para poner un ejemplo palpable, nosotros los pilotos utilizamos absolutamente todos los pilotos nos apoyamos en una tablet o un iPad, en la cual, bueno, tenemos programas tecnológicos como Jepsen y ForFlight, en los cuales nos apoyamos la navegación aérea que estamos realizando en una tecnología muy fiable y muy actualizada, y también lo utilizamos para leer las cartas aeronáuticas a través de una empresa como Jepsen, en las cuales adapta las cartas que emite el INAC en su IP y las pone de una manera mucho más legible y digerible para el piloto a la hora de realizar sus operaciones aéreas. Entonces, en este caso nos estamos nosotros apoyando en la tecnología. Sin embargo, el INAC debe regular esa tecnología, si es permitido tener el iPad a bordo, si está permitido el iPad a bordo, bueno, vas a tener dos con suficiente carga para todo el vuelo, o el uso del iPad no limita o no impide que a bordo de la aeronave todavía se tengan que llevar, por ejemplo, los IP, que son los libros con las cartas aeronáuticas impresas. Entonces, de todo este tema de normativa de la tecnología se debe encargar el INAC y debe promoverlo, porque la promoción de la tecnología nos va a ayudar a tener una aviación más segura y eficaz. El artículo 85 habla sobre la industria y organizaciones de mantenimiento aeronáutico. Todos conocemos las OMAS. En este caso, el objeto de este artículo es tipificar cuál es la función de la OMA. En este caso dicta que es fabricar, ensamblar y reparar aeronaves. Estas son las funciones de las OMAS. Y bueno, deben cumplir con todos los certificados y todo el proceso de certificación ante el INAC para poder operar una organización de mantenimiento aeronáutico. El artículo 86 nos habla sobre la participación de las empresas en el desarrollo aeronáutico. Es decir, todas las empresas conexas a la aviación, prestadoras de servicios, proveedores de partes, repuestos, proveedores de servicios de software tecnológico, que se vean lucrados, por así decirlo, de la aviación venezolana, deben contribuir al desarrollo de la aviación venezolana, es decir, deben sentarse en los consejos aeronáuticos nacionales de consultas, en las mesas de trabajo del INAC, para buscar soluciones y contribuir al desarrollo del medio. Es el objeto de este artículo. Culminado este artículo, el capítulo 7 de la Ley Aeronáutica Civil, en el artículo 86, vamos a pasar ahorita en este momento al capítulo 8, que nos habla sobre el sistema educativo aeronáutico de nuestro país. En este caso tenemos el artículo 87, nos habla de la estructura educacional de la aeronáutica. La estructura educacional de la aeronáutica, es decir, el desarrollo de los pénsul, las ramas en las que se dividen las distintas especialidades, todo va a ser responsabilidad del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. En este caso, la educación aeronáutica de nuestro país está regida por el INAC y no, en este caso, por el Ministerio de Educación. Sin embargo, ya vamos a ver otros artículos en los cuales no difiere, pero sí hay participación de, obviamente, el sistema nacional universitario, en este caso, de nuestro país. Vamos a ver el artículo 88, que habla de las competencias de la autoridad aeronáutica. En este caso voy a citar textualmente lo que dice el artículo. Dice: oída la opinión del Consejo Aeronáutico Nacional, corresponde a la autoridad aeronáutica la elaboración y ejecución del Plan Integral de la Educación de la Aeronáutica Civil, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Educación. Plan Nacional de Educación emitido obviamente por el Ministerio de Educación Superior. Entonces, en este caso, es responsabilidad del INAC, siguiendo los lineamientos de la educación de nuestro país y obviamente con todos los estándares que esto sugiere. Continuando con el artículo número 89, tenemos la educación del personal aeronáutico. En este caso, en el caso de la aviación, toda profesión técnica o a la cual requiera optar un ciudadano venezolano que requiera una certificación, una licencia como
está estipulado en la Regulación Aérea Venezolana número 60, donde están todas las licencias aeronáuticas por la cual una persona natural puede optar, y están los requisitos alcanzables para optar por ese plástico, por esa licencia. Debe cumplir un proceso de formación educativa en un centro aeronáutico venezolano, en un CIAC o en un CEA, para poder alcanzar esta licencia. Y bueno, evidentemente este centro de instrucción, este CIA o este CEA, debe estar normado y regulado por la aeronáutica civil. Si el CIA no está debidamente con su permisología, o no tiene la ¿cómo me explico? El certificado para operar ese curso que uno está realizando en ese CIA no es válido. Entonces uno debe cerciorarse en qué centro de instrucción te está formando y cuáles son las capacidades que tiene ese centro de instrucción para otorgar certificados para la obtención de, bueno, más adelante, licencia. Entonces es bien importante estar pendiente con esto. El artículo 90, muy importante, es la obligatoriedad de la instrucción, es decir, la aeronáutica civil debe velar porque los prestadores de servicios aeronáuticos se encarguen de la formación constante y recurrente de su personal aeronáutico. En la aviación uno siempre tiene que estar en constante aprendizaje y sobre todo en constante refresco de los conocimientos. Por normativas y por regulaciones aéreas venezolanas, uno cada 6 meses anualmente tiene que hacer recurrentes de todas las habilitaciones y todos los certificados que uno tiene como profesional aeronáutico. En este caso, el INAC debe velar por esto y los prestadores de servicios aeronáuticos, llámese aerolíneas, llámese centros de instrucción, llámese taxi aéreos, llámese aviación general, llámese dueños de aeronaves, deben estar en la obligación de formar continuamente al personal aeronáutico que presta servicio dentro de la aviación. Que nos va a garantizar esto? Tener una aviación cada vez más segura y más eficaz. Esto, el artículo 90, bueno, da el cierre a lo que es el capítulo número 8 de la Ley de Aeronáutica Civil. En este caso, bueno, dimos un breve disertación sobre los 10 artículos que me corresponden a mí, del 80 al 90, y ahí con esto cerramos la disertación de mi grupo. Muchas gracias por su atención y nos quedamos atentos.